vida, Padre, esta vida, Señor, que tú nos das, de poder también congregarnos como iglesia y como pueblo tuyo. Mi Dios, venimos a tus plantas, Señor, venimos ante ti, también confesando nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, confesando, Señor, nuestras debilidades, mi Dios, también confesando, mi Dios, muchas veces nuestra incredulidad, nuestra ingratitud, mi Dios, confesando también nuestros pecados. Yo te pido que tú nos laves y nos limpies de todo pecado, nos laves y nos limpies de toda maldad. Me pido que quites de nosotros, Señor, todo aquello que es ajeno, Señor, a tu voluntad. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Llénanos de tu presencia, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a estar en comunión contigo para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde. Queremos escuchar tu mensaje, lo que tú tienes que decirnos, Señor. También, mi Dios, en tu misericordia sabemos, Padre amado, que aquello que tú tienes que decir, también, mi Dios, es aquello que nosotros necesitamos escuchar. Somos tus hijos, Señor, y queremos escuchar tu voz. Por tanto, mi Dios, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu gracia, de tu sabiduría de lo alto, para, Señor, recibir tu mensaje. En esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. La lección para esta tarde se encuentra en Mateo 16. Mateo 16, hermano, del 25 al 27. Mateo 16, del 25 al 27. Mateo 16, del 25 al 27. Habiéndolo encontrado, entonces, le haremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Bueno, estamos en esta parte final ya del capítulo 16 y está, mis hermanos, con estas, podemos llamar solemnes preguntas, ¿cierto? Y consejos que el Señor hace a sus discípulos eh, con algo tan importante, ¿cierto? De la salvación. ¿Ya? Aquí sin duda que las preguntas del Señor tienen que ver con algo tan relevante como es la salvación del alma o la pérdida del alma. ¿Ya? Entonces, sin duda, mis hermanos, que el remate que se le da al capítulo 16, ¿cierto? Es bien potente, bien fuerte. Y hemos leído, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cierto? Acá tenemos dos contrastes. ¿Eh? El salvar la vida, ¿cierto? Pero ese salvar la vida significa perder la vida. Y por otro lado, el contraste está con aquel que pierde su vida por causa de Jesús, dice que la hallará. Entonces, para partir aquí en esta ¿cierto? Paradoja, ¿sí? En esta contraposición de dos situaciones tan distintas, ¿cierto? Tenemos que meditar, bueno, parte del versículo diciendo por qué, ¿no? Es decir, aquí nos está indicando una causa, ¿ya? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué una causa, ¿cierto? Trata de explicar algo. ¿Qué es lo que trata de explicar aquí el Señor en el versículo 25? Que si alguno quiere venir en pos del Señor, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor, es lo que está en el versículo 24, ¿cierto? Ese es, mis hermanos, lo que el Señor quiere explicar, ¿ya? Entonces, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Y eso por qué? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, es importante que volvamos a meditar
sobre este hecho de tomar la cruz del Señor, hermano. Nosotros sabemos, hermanos, que el tomar la cruz en la época del Señor, ¿cierto? En la época de los discípulos, en la época del Nuevo Testamento, era primeramente un acto público, ¿ya? No era un acto privado, no era un acto oculto, sino que era la imposición de una pena, de un castigo que tenía que soportar el condenado, que siendo condenado a la crucifixión, hermano, tenía que tomar la cruz y llevarla hasta el lugar de la ejecución. Parte del castigo consistía en esto, en trasladar la cruz, ¿cierto?, a un lugar de ejecución público para ser exhibido, ¿cierto?, y morir en aquel lugar crucificado, mis hermanos, de una manera horrenda y terrible, en una agonía, mis hermanos, que pueden ser días enteros en que la persona podía estar ahí crucificada, eh, agonizando, ¿cierto? Y que era, mis hermanos, también sujeto del escarnio, de la burla de toda la gente. Por tanto, mis hermanos, tomar la cruz y seguir al Señor, ¿cierto? Tiene que ver con, eh, podemos decir así, identificarse con Jesucristo, ¿ya? Y públicamente, ¿cierto? No teniendo miedo, hermano, a ser exhibido y a ser sujeto de la burla y del escarnio, a decir, yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Seguramente muchos de ustedes tienen este testimonio cuando en algún momento dijeron en sus hogares, en su casa, no, yo soy evangélico, ¿no? Voy a la iglesia. Y seguramente eso hizo que sus familiares, su papá, su mamá los miraran extraños. A lo mejor muchos se tomaron la frente y dijeron, pero ¿qué le está pasando a mi hijo, cierto? Es una cosa, hermano, por supuesto que sorprendente. Entonces, esto es, de alguna manera, el tomar la cruz, ¿cierto? Es identificarse con el Señor y estar dispuesto, hermano, a sufrir. Para los discípulos que escucharon esta palabra por primera vez, aunque el Señor ya lo había dicho ahí en el capítulo 10, había hecho también referencia a tomar la cruz, pero los discípulos tenían claro qué significaba, es decir, significaba sacrificios corporales, sacrificios físicos, dolorosos, cuantiosos, ¿ya? Significaba, ¿cierto?, llegar a un extremo, mis hermanos, de identificarse con el Señor. O sea, si el Señor está anunciando que Él va a morir, ¿ah? Ellos también, y seguramente, mis hermanos, después con el tiempo entendieron esto, que ellos tenían que a, eh, identificarse de tal manera, mis hermanos, que sus sufrimientos, que sus dolores fueran semejantes a los de Cristo, ¿ya? Y es por eso, mis hermanos, que en distintas oportunidades en el Nuevo Testamento, cuando se hace mención a que los discípulos reciben persecución, ellos los toman como sumo gozo, los toman con alegría, con contentamiento, porque fueron dignos, ¿cierto?, de ser semejantes a su maestro, ¿ya? Entonces, el tomar la cruz tiene que ver con esto, hermano, de seguir al Señor, y sobre todo, hermano, en este punto que es, lo podemos colocar así también, en esas disyuntivas, en eso, mis hermanos, en que uno tiene que decidir si voy por la derecha o por la izquierda, si voy hacia adelante o hacia atrás. Ese momento en que uno, ¿cierto? No sé si a usted, ¿cierto?, le ha pasado que llega un momento en que se tenía que ir a hacer un trámite, pongamos que a mí me pasaba eso. Me ha pasado, hermano, que de repente uno tiene que hacer varios trámites en el centro, pero de todos esos trámites a usted se le quedaron 2 o 3 documentos que le iban a servir, ¿ah? Entonces, esa es la disyuntiva. Usted va en el metro, en la micro y se acuerda, no llevo esto. Y tú tienes que decir, ¿me devuelvo a la casa a buscar o voy y hago lo que tengo que hacer y lo otro lo dejo para otro día? ¿Ah? ¿Cierto? Esa es la disyuntiva, tener que decidir, ¿hago o no lo hago? Entonces aquí también en las cosas de Cristo es, ¿sigo o no sigo al Señor? Uno se va a ver constantemente, hermano, sometido a esa tentación, ¿cierto? A esa cruel tentación de tener que decidir, bueno, ¿sigo o no sigo a Cristo? En el momento que es perseguido, en el momento que se burlan de usted, en el momento, ¿no es cierto?, en el momento de, pues inclusive en el momento
de sentirse bendecido, hermano, sentir verse en esa disyuntiva, ¿cierto? De decir si sigo o no sigo a Cristo, ¿ya? No solamente en el momento de enfermedad, no solamente en el momento de persecución, no solamente en el momento en que se burlan de usted, sino que también en el momento, ¿cierto?, en que a lo mejor uno está bendecido, en el momento en que uno ve que las cosas le resultan bien, en el momento en que a usted lo aplauden, ¿cierto? A lo mejor usted se va a ver en esa disyuntiva, porque a veces nosotros, bueno, uno dirá, yo ya estoy bien, lo tengo todo, no necesito nada, ¿cierto? Como una vez un hermano me dijo eso, una persona que yo conocí me dijo eso, que él había viajado, ¿cierto? Por esas cosas de la vida, había viajado a un país desarrollado y me dijo, bueno, en ese país no necesitan a Cristo, porque tienen de todo. La calidad de vida, todo lo que tienen, ellos no necesitan a Jesús. ¿Ya? Entonces, así también nos pasa a nosotros. Por supuesto que esa gente de los países desarrollados necesita a Jesucristo, sin duda que sí. ¿Ya? Uno puede verlo, mis hermanos, por las noticias que llegan de allá, por todas las filosofías, por todas las cosas que hay en esos países. Ellos necesitan a Cristo. Pero también nos puede pasar a nosotros, cuando ya no, yo alcanzo un estándar de vida, tengo mi casa, tengo mi auto, al ver quien dirá, tengo mi casita en la playa, tengo un buen pasar, bueno, ya no necesito la iglesia, no necesito a Jesús. Entonces, en esos momentos, hermano, cuando brota ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos ante esa disyuntiva. Y en esa disyuntiva, el Hijo de Dios, mis hermanos, tiene que desprenderse de todo, ¿ah? Tomar la cruz nuevamente y seguir al Señor. ¿Ah? Por eso, ya sea, ¿cierto?, como se dice en los votos matrimoniales, ya sea en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, ¿cierto? Nosotros tenemos que seguir al Señor. Y esa cruz, ¿cierto?, está dada por esto. También, mis hermanos, el negarse a sí mismo, que dice también en el versículo 24, el negarse a sí mismo, es decir, el no darse, hermano, nosotros, de alguna manera, el negarse a sí mismo, mis hermanos, es renunciar a nuestro egoísmo natural, al pensar, mis hermanos, en que nosotros somos capaces, de alguna manera, en que nosotros somos la medida de todas las cosas, en que todo pasa por nosotros, en que todas las soluciones, todo, hermano, está en nosotros. Entonces, el negarse a sí mismo tiene que ver con esto, en renunciar a nuestro egoísmo natural, en renunciar a colocarnos nosotros como primero que todas las cosas, en renunciar, hermano, de alguna manera, a tratar, ¿cierto?, de solucionar y arreglar las cosas conforme a nuestros criterios y a nuestro entendimiento. Entonces, si alguno quiere seguir al Señor, tengan claro esta cosa, hermano. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ah? Y nosotros decíamos en la clase anterior que ahí dice sígame, es como que el Señor dijera y continúe siguiéndome. Tome su cruz y continúe siguiéndome, sea lo continuo. Y aquí viene, ¿y por qué es esto? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, todo el que quiera rehuir la cruz de Cristo se va a perder. Todo el que quiera rehuir, todo el que quiera sacarle el cuerpo, hermano, a la aflicción, al sufrimiento, al sacrificio. Todo el que quiera, hermano, de alguna manera tratar de vivir una vida cómoda en este mundo, déjeme decirle que se va a perder, ¿ya? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y ahí también tenemos, hermano, ¿cierto?, un detalle muy importante. Todo el que quiera salvar su vida, Entonces, cuando nosotros, hermano, por supuesto que cuando estamos siguiendo a Cristo, nuestro propósito es salvar nuestra vida. Por supuesto que es así. Pero aquí, cuando se dice el que quiera salvar su vida, está colocando el énfasis, hermano, en que la persona se quiere salvar a sí mismo. Que la persona, ¿cierto?, quiere salvar su vida, ¿ah?, conforme a los criterios de este mundo, ¿ya? Así como el Señor en los versículos anteriores reprochó a Pedro, ¿cierto?, su torpeza de colocar la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, el que quiere salvar su vida está colocando, hermano, eh, está colocando su voluntad, está colocando su inteligencia, su conocimiento en
salvarse a sí mismo. Pero el detalle, entonces, es decir, es salvarse desde la perspectiva de uno. Pero, hermano, la persona que se está ahogando porque no sabe nadar, no se puede salvar a sí mismo. La persona, hermano, que a pesar que sepa nadar, pero está en una tormenta, hermano, y el mar está embravecido, así como el apóstol Pedro, mis hermanos, que caminó sobre las aguas y luego, hermano, teniendo miedo, él se empezó a hundir, ¿cierto? Y le rogó al Señor que lo salvara, hermano, es decir, para Pedro, a pesar de que era un hombre que sabía nadar, porque el apóstol Juan nos cuenta que cuando Pedro vio al Señor en la orilla de la playa, Pedro se lanzó y nadó hasta la orilla, hermano. O sea, Pedro sabía nadar como buen pescador, pero en esa circunstancia para él era imposible salvarse. Entonces, así también, hermano, desde nuestra perspectiva de que estamos perdidos, para nosotros es imposible salvarnos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermano, primeramente, para nosotros es imposible salvarnos porque estamos en un, como a mí siempre me gusta decir esto, hermano, en un mundo caído. Estamos en un mundo corrupto. Estamos en un mundo rebelde. Entonces, ese, el querer salvar su vida, o el querer salvar mi vida, mis hermanos, colocando la mira en las cosas de los hombres, significa, hermano, que yo voy a utilizar las herramientas, la ideología, la filosofía, la psicología que este mundo me establece. ¿Ya? Entonces, por supuesto, el salvar su vida según estos criterios, a nosotros nos va a llevar a alejarnos de la cruz, nos va a llevar a alejarnos de la senda, ¿cierto? Donde Jesucristo va delante de la senda y nosotros vamos a empezar a desviar y a alejarnos de esa senda porque vamos a querer salvar nuestra vida según los criterios de este mundo. Pero tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que este mundo está bajo maldición. Este mundo está bajo corrupción. Este mundo está, mis hermanos, bajo el dominio, ¿cierto?, del príncipe de este mundo. Disculpe, hermano. Está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Entonces, desde esta plataforma, hermano, es imposible salvarse. No hay forma, hermano. No hay forma. Entonces, es por eso, hermano, que nosotros en este punto somos bien delicados somos delicados en esta situación de, hermano, de tratar de llevar un evangelio lo más puro posible, ¿ya? Sin contaminación de ideología, de filosofía, mis hermanos, de sutileza, hermanos, que este mundo quiere colocar en el evangelio. Porque como siempre digo yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí, Dios no lo quiera, ¿cierto? Pero que un día, que de un momento a otro, alguno de nosotros se haga mormón. Yo sé que eso, hermano, yo no creo, yo no lo veo posible, ¿no? Lo veo muy, muy difícil. Pero sí lo que es posible, hermano, es que llevando una vida dentro de la iglesia, empecemos a combinar lo que es el evangelio con, ¿cierto?, lo que nos dice este mundo, que es bueno. ¿Qué nos dice este mundo que es bueno? ¿Cierto? Que podemos realizar, ¿cierto?, todos nuestros sueños, que podemos vivir una vida buena aquí, que, ¿cierto?, ¿para qué nos vamos a tener que sacrificar tanto ¿cierto?, si al final Dios nos va a perdonar a todos, ¿ya? ¿Para qué tantos sacrificios si Dios es bueno y al final Dios, ¿cierto?, va a tener misericordia a toda la gente y nadie va a ser condenado, ¿ya? Entonces, hermano, que Dios nos ayude en esto. Ese es nuestro peligro muchas veces, ¿cierto? Entonces, ese salvar su vida tiene que ver con esto, con salvarse desde esta ubicación en que estamos. ¿Y cuál es la ubicación? Estamos en un espacio, en un mundo, en un planeta que está corrupto y que todo, mis hermanos, lo que sale de este planeta es malo. Todo lo que sale del corazón del hombre, mis hermanos, ha contaminado este planeta, ha contaminado este mundo. Entonces nosotros no podemos echar mano a lo que este mundo nos ofrece. Entonces no nos podemos salvar porque estamos en este lugar malo. Tampoco nos podemos salvar nosotros, hermanos, por nuestra propia condición, ¿cierto? Yo coloqué al principio, ¿cierto?, la tormenta. Estamos en un mundo, en un mar, ¿cierto?, como dice el libro, en un mar hondoso, ¿cierto?, tenebroso, en un mar oscuro, mis hermanos, que está zarandeándonos. Pero por otro lado, mis hermanos, en nosotros mismos está la maldad, está,
¿cierto?, el error y el pecado. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. El apóstol Pablo dice que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Ah? El salvarnos a nosotros mismos significa de alguna manera, hermano, desde la perspectiva nuestra ahora, como persona, ¿ah? Como usted, como yo, ¿cierto? Si yo intentara salvarme a mí mismo, mis hermanos, sería una negación de aquella bendita declaración de nuestro Señor Jesucristo que dice, separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. ¿Ah? Y el pámpano que está en mí, ¿cierto?, lleva fruto. Entonces, el intentar salvarse a uno mismo, hermano, desde la perspectiva ahora uno, no pensando en la plataforma, no pensando en el escenario en que estamos, sino pensando en nosotros mismos, es imposible, hermano. Es una empresa destinada al fracaso. Es, hermano, tomar un rumbo con la micro equivocada. ¿Ah? Es, mis hermanos, subirse al metro con la luz, ¿cierto? Con la famosa línea verde, línea roja, hermano, es equivocarse. Y usted no va a poder llegar a destino. Entonces, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Eso lo tengo por seguro. Téngalo por seguro. Si usted intenta salvarse a sí mismo, si usted quiere acomodar el evangelio a la filosofía de este mundo, por usted o por el mundo, se va a perder. Entonces, esto, mis hermanos, a nosotros nos refuerza el siguiente punto, hermano, que todo el que pierda su vida por causa del Señor, la hallará. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor aquí, primeramente, lo que nos está diciendo aquí el Señor, primeramente, hermano, que la salvación, como tantas veces nosotros hemos visto en la palabra de Dios, tantas veces se nos ha enseñado lo siguiente, primeramente que la salvación es por fe. ¿Ah? ¿Y por fe en quién? En el Hijo de Dios. La salvación es por fe en Jesucristo, porque cuando el Señor dice, el que pierda su vida por causa mía, es decir, el que esté dispuesto a negarse a sí mismo, el que esté dispuesto, ¿cierto?, a tomar su cruz y seguirme, el que esté dispuesto a renunciar a la gloria de este mundo, ¿cierto?, a la pompa de este mundo, ¿cierto?, a todas esas cosas que este mundo nos puede ofrecer, ¿ah? Ese, si lo hace por causa de Cristo, ese se va a salvar. Es decir, el perderse a este mundo, el perderse, mis hermanos, inclusive nuestros deseos más íntimos, a nuestras intenciones, a lo mejor lo más razonables posible, ¿cierto? Nos va a llevar, si renunciamos a esas cosas por causa de Cristo, dice el Señor que vamos a ser salvos. Entonces, ahí nos está diciendo primeramente que esto es por fe, porque estamos confiando, hermano, de que la perspectiva de Dios, la perspectiva de Jesucristo, es superior, es mejor, es verdadera. ¿Ah? Y si en este punto, hermano, sobre todo eso queda resaltado por el versículo que viene, ¿cierto? Es verdadera. Todas estas cosas que estamos en este mundo, mis hermanos, en este mundo de apariencia, en este mundo visible, son cosas pasajeras que no permanecen. Son cosas que mis hermanos, que no van a tener o sea, no son cosas, hermanos, de las cuales vamos a poder tener una felicidad y un gozo constante. Pero ese no es el caso con Jesucristo. Y por tanto, nuevamente, hermano, como ahora nosotros, sin duda que, hermano, la bendición de ser lleno del Espíritu de Dios, la bendición, hermano, de tener la potestad, como dice el apóstol Juan ahí en Juan capítulo 1, ¿cierto? La potestad de ser llamado Hijo de Dios. Todas esas cosas son de gran bendición y de gran gozo. Pero también sabemos nosotros, hermano, que estando en este mundo, estamos nadando contra corriente. Estando en este mundo, mis hermanos, estamos expuestos a sufrir vituperios por causa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos sujetos a ser perseguidos, a sufrir burlas, y también, mis hermanos, nuestro corazón nos está dando una constante lucha, nuestra mente está dando una constante lucha, hermano, en nuestra sincera fidelidad a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, a lo mejor no tenemos ahora un gozo pleno, ni una dicha plena, pero por fe sabemos nosotros, hermano, que no importando las
dificultades, las penas, las penurias de este mundo, va a llegar el momento, hermano, que todo esto va a ser transformado y vamos a entrar a un gozo pleno, a un contentamiento, hermano, a una dicha, hermano, que nosotros no, desde este lugar, nosotros no podemos entender y no podemos explicar. Pero la palabra de Dios, hermano, nos muestra muchísimos ejemplos, hermano, de cómo esto va a ser, ¿cierto? El Señor habla, por ejemplo, que Él va a preparar morada para nosotros, ¿ya? Y el apóstol Pablo se encarga de decir que tenemos, ¿cierto? No, tenemos un edificio, no hecho por mano humana, sino un edificio hecho por Dios. ¿Y cuántos mis hermanos, los hermanos, ¿cierto?, que estamos acá, sufrimos por tener una morada, por tener un lugar físico en esta tierra? Y cuando usted, ¿cierto?, tiene su casa, cuando usted tiene esa bendición de tener un lugar donde estar tranquilamente, hermano, usted tiene una paz, una tranquilidad, ¿cierto? Para nosotros que somos chilenos, este famoso concepto del sueño de la casa propia es algo tan maravilloso, hermano, tan lindo, ¿cierto? Imagínense entonces si eso nosotros lo trasladamos a una morada eterna en los cielos. Es maravilloso. Entonces ahí tenemos como un símbolo, hermano, de la dicha de las cosas que vienen. Tenemos un símbolo cuando el Señor nos dice que hay un banquete preparado. Tenemos este símbolo, hermano, de que hay una corona, que hay un reconocimiento, que hay un premio que Dios nos va a dar. Entonces, todas esas cosas ahora nosotros las miramos por fe. Las miramos por fe. Pero llegado el momento, ¿cierto?, vamos a poder disfrutar de esas cosas. Y para poder disfrutar de esas cosas, tenemos que tener fe ahora. Fe que a lo mejor no estamos disfrutando a plenitud todas esas dichas, todas esas cosas maravillosas, ese, ese contemplar, mis hermanos, el rostro del Señor, a lo mejor ahora no lo estamos gozando, mis hermanos, pero tenemos la fe de que si seguimos al Señor, si tomamos nuestra cruz, si nos negamos nosotros mismos, hermanos, vamos a poder hallar nuestra vida, vamos a poder ser salvos, porque vamos a hacer todas estas cosas por causa de Cristo, ya que Jesucristo nos ha amado. Nosotros, mis hermanos, vamos a estar dispuestos también a amar todo lo que Dios nos manda amar, ¿no? Ya sea a las personas, ¿cierto? Ya sea amar en su correcta medida, ¿cierto?, lo que tiene que ver con este mundo. Y todo eso, mis hermanos, Dios va a ordenar todas nuestras prioridades. Entonces, la invitación que nos hace la palabra de Dios en este estudio bíblico es que estemos nosotros dispuestos a perder nuestra vida por causa de Jesús, teniendo, mis hermanos, el consuelo, mis hermanos, y la promesa maravillosa de parte de Jesucristo, que Él no puede mentir, que la vida que nosotros perdamos por causa de Cristo, la vamos a hallar, ¿ya? Entonces, y pensando, hermano, ¿cierto?, en lo que muchas veces las cosas que nosotros hemos perdido, las cosas que hemos perdido por servir al Señor. Muchos han perdido familiares, muchos han sido desterrados de su familia, muchos han dicho, como yo he escuchado, ¿cierto?, en muchas partes, te hiciste canuto, mi hijo murió para mí, ya no, yo no tengo comunión con él, ¿cierto? Son expulsados de la familia, hermano, hay personas que han perdido oportunidades laborales, que han a lo mejor muchos han perdido casas, mi hermano, ¿cierto? Porque tuvieron que renunciar por causa de Cristo, ¿ah? Entonces, hay hermanos que han perdido vacaciones, hay hermanos que a lo mejor han perdido a lo mejor tener un mejor estándar de vida porque a lo mejor ellos vieron que en un momento a lo mejor había que apoyar la obra del Señor. Entonces, hay efectivamente, hermano, cada uno de nosotros en una u otra medida, y eso solamente lo sabe el Señor, hemos perdido cosas por servir a Cristo, ¿ya? Pero si es así, usted va a hallar su salvación, usted va a hallar su vida, usted se va a hallar a sí mismo. Fíjese que ese es el tema, hermano. A este punto llega, porque cuando se dice el que quiera salvar su vida, es una manera, ¿cierto?, poética de decir el que quiera salvarse a sí mismo, o sea, a su propia persona, ¿ah? Y todo el que se pierda, ¿ah?, por causa de mí, se va a encontrar a sí mismo.
En el siglo XX, hermano, esta idea se colocó muy de moda, mis hermanos, el encontrarse a sí mismo. ¿Ah? Entonces las personas se embarcaban en empresas, hermano. Siempre yo me acuerdo de la primera vez que escuché esto de encontrarse a sí mismo, la escuché en la historia del primer hombre que llegó a la cima del Everest, hermano, que es el monte más alto eh, de este mundo. Entonces, él, mis hermanos, cuando cuenta su historia que él llegó a la cima del Everest, mis hermanos, pudo contemplar desde esa tremenda altura todas las cadenas montañosas que habían ahí, mis hermanos, y todo el sacrificio que había hecho. Bueno, así me lo contaron a mí, mi profesora, yo no sé si era verdad en todo caso, pero él dijo, bueno, me encontré a mí mismo. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, como que el encontrarse a sí mismo tiene que ver con alcanzar un objetivo importante que marca la vida de la persona, es como encontrar la vocación que uno tiene, es decir, yo sirvo para esto. De alguna manera, encontrarse a sí mismo es como saber acomodarse a este mundo. De alguna manera, mis hermanos, eso también puede tener una aplicación en las cosas del Evangelio. El encontrarse así, el encontrar su vida, mis hermanos, es encontrar el destino para el cual nosotros estamos en este mundo. El objetivo por el cual nosotros estamos en este mundo es para adorar a Dios y para deleitarnos en Él. ¿Ya? ¿Cierto? Ese es el destino de nosotros, hermano. Es adorar a Dios y gozarnos en Él. Es decir, al mismo momento, hermano, en que estamos adorando y bendiciendo y sirviendo a Dios, nos gozamos. No importando las pruebas, no importando las dificultades, no importando las penas, las enfermedades que uno pueda tener, uno se está deleitando y se está gozando en el Señor porque lo está sirviendo. Entonces, ese es, mis hermanos, nosotros hallamos nuestra vida, encontramos nuestra vida, ¿cierto? Cuando la perdemos para este mundo, cuando la perdemos para nuestra carne, mis hermanos, y cuando nos perdemos, ¿cierto? De la influencia del diablo. Y estas cosas suceden cuando nosotros nos dedicamos a servir al Señor y por causa de Él, mis hermanos, perdemos todas estas cosas que nosotros a lo mejor podríamos aspirar. ¿Ya? Pero eso, mis hermanos, significa que vamos a encontrar nuestro verdadero propósito. Esto, como decía por ahí un filósofo cristiano, nosotros nos entregamos al Señor tal como somos, nos entregamos, no, como decían mis hermanos, los místicos medievales, nos abandonamos a Dios y el Señor nos devuelve mejorados, ¿no? Nos devuelve, hermanos, restaurados. Entonces, no somos, mis hermanos, ¿cierto? De alguna manera, el perderse en Jesucristo, ¿cierto? El abandonarse al Señor no significa que nosotros seamos engullidos, que seamos devorados, mis hermanos, y que nosotros perdamos toda nuestra individualidad, nuestra manera de ser, sino que el Señor nos toma como nosotros somos y nos devuelve mejorados y restaurados, hermano. ¿Ya? Porque, y eso nosotros lo podemos decir no por una cuestión filosófica, sino porque la misma palabra de Dios lo dice, hermano. ¿Ah? El Señor, hermano, si nosotros fuéramos a ser engullidos, mis hermanos, por Dios, y a lo mejor nuestra individualidad, hermano, nuestra forma de ser, que está en la esencia de nosotros, hermano, esa forma de ser que está corregida, restaurada por el Espíritu Santo, si eso se perdiera, mis hermanos, entonces, ¿por qué la palabra de Dios habla de resurrección? Y no de una resurrección espiritual solamente, sino que está hablando de una resurrección del cuerpo. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a poder reconocer nuestro cuerpo, mis hermanos, vamos a poder reconocernos entre nosotros. ¿Ah? Y eso, hermano, ¿cierto? Es algo maravilloso, hermano. Es algo tremendo. Entonces, el abandonarse al Señor, por supuesto que a lo mejor desde esta perspectiva, desde este lado de la historia, desde este lado del mundo en que estamos nosotros ahora, es complejo, es complejo. Y por eso que el Señor aquí no tiene, mis hermanos, el Señor aquí no está manipulando a nadie. Él coloca al tiro el ejemplo. Esto es tomar la cruz. ¿Ah? El que se quiere perder por causa mía, ¿qué es lo que va a hacer? Es tomar la cruz. Eso es lo que va a hacer. Va a tomar la cruz y me va a seguir. ¿Ya?
Y es por eso entonces que el Señor toma ese ejemplo tan fuerte, hermano, porque a nosotros esto nos va a costar, porque tenemos lamentablemente, ¿cierto? A pesar de que estamos restaurados por el Señor, tenemos nosotros, ¿cierto? Esa huella del pecado, esa forma de pecado, mis hermanos, tan fuerte en nosotros que es algo por el cual estamos batallando constantemente, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermano, hermano querido, a poder perder nuestra vida por causa de Jesucristo, perder nuestra vida por causa del Evangelio, que estamos dispuestos, mis hermanos, a negarnos nosotros mismos y a tomar la cruz del Señor, a identificarnos con Él para poder hallar nuestra vida, ¿no? Y ahí, mis hermanos, todas nuestras cosas, mis hermanos, se van a ir depurando, se van a ir limpiando, y cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermano, seguramente nos va a costar a lo mejor reconocernos, ¿ya? Pero ese que nos va a costar reconocer, hermano, es porque Dios ha hecho una gran obra en nosotros. Y por último, hermano, bueno, no sé si por último, todavía me queda tiempo, versículo 26, el Señor aquí, hermano, coloca esta situación, aquí el Señor, hermano, es genial en este punto, en nuestro Señor Jesucristo como profeta, como predicador, mis hermanos, es tremendo, porque como todo buen predicador, mis hermanos, él por excelencia, ¿cierto? Como príncipe de los pastores, él, mis hermanos, coloca los puntos en la nota más tensa, más extrema, mis hermanos. Él quiere que la mente y el corazón de sus oyentes quede marcado por este punto. Y así como no hay palabras más severas, pienso yo, hermano, que hayan salido de la boca de Cristo cuando le dice a Pedro, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás, ¿ya? Se las dice a Pedro y también se las dice el mismo Satanás, y yo creo que son las palabras más severas que el Señor ha dicho, ¿ah? Y que tenemos testimonio acá, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, pero también aquí el Señor hace la pregunta más extrema de todas las preguntas que el Señor hace, porque el Señor hace muchas preguntas. Y nuevamente, mis hermanos, viene con un porqué, es decir, una causa, ¿ya? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cierto? El Señor aquí hace dos preguntas, ¿cierto? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta, mis hermanos, es extrema. Es una pregunta, hermano, que nos lleva a la situación final de cada uno de nosotros, ¿ya? Es decir, el Señor, hermano, está colocando, diciendo, bueno, el que quiera salvar su vida es semejante a esa persona que se gana todo el mundo. El Señor lleva este caso al ejemplo, al extremo, perdón. Si ganare todo el mundo, ¿pero de qué le sirve? ¿Qué beneficio obtiene? Y hermano, es tan genial la pregunta del Señor porque reduce toda nuestra existencia a ganar o perder. Algo tan día a día, hermano. Algo que es tan día a día, hermano. Sí, y uno, a lo mejor, nosotros en esta época que vivimos, ¿cierto? En la época de los grandes eventos deportivos, podemos pensar en un deporte, ¿cierto? Pero esto del ganar o perder es día a día, hermano. Es día a día. Usted cuando va, ¿cierto? A la feria y hace una buena compra porque justo sus caseros le hicieron rebaja, usted dice salí ganando, ¿ah? Cuando uno tiene alguna oportunidad, ¿cierto? Bueno, eh, eh, me fue bien. Entonces, esto de ganar o perder es algo, mis hermanos, que nos sucede constantemente, ¿ya? Constantemente en el mundo material estamos ganando o perdiendo, ¿ya? Entonces, eh, oiga, cuando los que tienen vehículos, ¿cierto? Y anuncian que la benzina va a bajar como 100 pesos, uno dice, ah, salí ganando, ¿ya? Pero cuando después dicen, no, sabe que va a subir 300 pesos, chuta, salí perdiendo, ¿no? O cuando suben el metro o la locomoción, ¿cierto? Suben, entonces uno, bueno, gano o pierdo. Entonces aquí nuevamente, y es por esa realidad tan nuestra, ¿cierto? De cada uno de nosotros como hombre y mujer en este planeta, el ganar o perder, aquí el Señor, mis hermanos, coloca toda la vida de nosotros en esto, en ganar o perder. Entonces, ¿qué provecho, hermano? ¿Qué derrota más grande, hermano, es esta? Ganarse todo, ¿no? El Señor aquí, por supuesto, que está usando un lenguaje, mis hermanos, exagerado, ¿no? Ganarse todo el mundo, hermano. Pero ¿qué provecho tiene, hermano?
ganarse todo el mundo y perderse, y perder su alma, perder su vida, perderse a sí mismo. ¿Qué provecho, qué ganancia hay en esto? ¿Cierto? Es decir, es la derrota más tremenda, hermano. Ganarse el mundo, hermano, para perderse. Hermano, de alguna manera es cierto, podemos decir, hermano, quería decir apostar, pero a lo mejor no es lo más conveniente. Pero hermano, es colocar, ¿cierto?, toda su esperanza, colocar toda su confianza, hermano, en algo que va a perder, algo que se va a destruir, algo que no tiene, hermano, que no va a tener vigor, que no va a tener vigencia. Entonces, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, hermano? O sea, fíjese, alguien pudiera pensar, ¿cierto?, en una victoria tremenda, hermano, ¿cierto? Pero, ¿de qué le gana? ¿De qué sirve, hermano? Si ganarse el mundo, mis hermanos, no es igual a ganarse el alma, por decirlo así. El ganarse el mundo no es igual a ganarse la vida. ¿Ah? El ganar el mundo, mis hermanos, no es igual a estar en paz con Dios, mis hermanos. No es sinónimo. El ganarse el mundo, mis hermanos, es sinónimo de perderse. Entonces no hay provecho en esto, no hay provecho. ¿Ah? Alguien me dirá, bueno, pero hermano, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Hermano, va a ser tan desastrosa la pérdida, tan amarga la derrota, hermano, que el gusto de lo que usted tal vez haya podido disfrutar en esta vida no va a tener, hermano, gusto a nada. Va a ser una amargura, una tristeza, un dolor, hermano, ¿cierto? Que no tiene comparación nuevamente en esta tierra. Por tanto, no hay ni un provecho. No hay ni un provecho, hermano, para la persona que se gana todo el mundo, ¿cierto? Pero pierde su vida. No hay ningún provecho, hermano. ¿Ah? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cierto? Y sabemos que el hombre no puede dar ninguna recompensa. ¿Y por qué? Porque, porque como dice el Señor, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hemos dicho que esa frase del versículo 25 tiene que ver con es una demostración de que el evangelio es por fe, ¿ya? Es por fe en Jesucristo. Y también sabe qué significa esto. ¿Por qué es este por qué? Por lo siguiente. ¿Ah? Porque el Señor es la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. ¿Ah? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en Él está la vida, en Él está la salvación, hermano. Entonces, ganarnos el mundo, acomodarnos en este mundo, instalarnos, mis hermanos, en este mundo para nosotros va a ser perdición. ¿Ah? Imagínese, piensa usted, ¿cierto? Como en esa película, hermano, en esa película, hermano, de los 10 mandamientos, que harto daño ha causado a la iglesia, déjeme decirle, porque hay hermanos que se saben más la película que lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. ¿Ya? Entonces, en ese personaje, hermano, de Datán, ¿cierto? Que lo hace muy bien ese actor que era judío, hermano, creo que se llama Edward Robinson. ¿Ah? Cuando esto no está en la Biblia, hermano, pero el ejemplo es muy bueno, cuando él escucha de que el faraón dio su brazo a torcer y dijo, salgan los judíos de acá, él no quería salir, porque él tenía toda la vida hecha, instalada ahí, pues hermano, él tenía una posición de privilegio sirviendo a los egipcios. Entonces, él no quería irse, hermano, y a la larga los mismos egipcios lo terminaron echando, porque era judío, tienen que irte de acá. ¿Ya? Entonces, así también, pues, hermano, imagínense nosotros que nos acomodamos en este mundo, que nos acomodamos, ¿cierto?, en esta tierra. ¿Pero qué provecho tiene esto, hermano? No tiene ninguno, es la derrota más calamitosa, más desastrosa, hermano, más amarga, más dolorosa, porque como dice el Señor, no podemos dar ninguna recompensa por nuestra alma, no podemos dar ninguna recompensa por nuestra vida, no podemos, es para nosotros imposible, hermano,
dar algo a cambio, ¿cierto? El salmista se pregunta, ¿qué dará el hombre por su vida? No puede dar nada, nosotros no podemos dar nada delante de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque va justamente asociado cuando todo esto comenzó, porque el Señor empezó a enseñar a decir, diciendo ah, que para Él, o sea, Él como Mesías, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los judíos, de los ancianos, de los principales, de los escribas. Es decir, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Para nosotros es imposible salvarnos. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede salvar, mis hermanos, es el sacrificio de Jesús. La única recompensa, el único cambio, mis hermanos, que se puede hacer en esto es a través, mis hermanos, de Jesucristo. Él, como Cordero, ¿cierto? Inmolado, ¿ya? Es el único sacrificio perfecto para que nosotros, mis hermanos, podamos hacer el intercambio, ¿no? ¿Cierto? Así como el sacerdote del Antiguo Testamento hacía este cambio, mis hermanos, los pecados del pueblo eran transferidos, ¿cierto?, al animal, y el animal luego era sacrificado, ¿cierto? Él colocaba las manos, ¿cierto?, sobre la cabeza del animal, traspasando los pecados y confesando los pecados del pueblo y los suyos propios, mis hermanos, y esos pecados, y ¿cierto?, el animal, ¿cierto?, la víctima del sacrificio ocupaba el lugar del pecador. ¿Ah? Y eso, mis hermanos, que era el símbolo que estaba en el Antiguo Testamento, ahora es la realidad en Jesucristo. Ni animal, ni persona de este mundo, mis hermanos, puede dar algo por su alma, ni una recompensa, ni algo que pueda, ¿cierto?, tener la capacidad de poder, ¿cierto?, de intercambiarse. El único que lo puede hacer, mis hermanos, es Jesucristo. Entonces, para nosotros, nuevamente, es imposible. Entonces, estamos, mis hermanos amados, en una posición, en una situación en que, como hijos de Dios, mis hermanos, nos tenemos que sacrificar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Estamos en una posición, mis hermanos, que tenemos que reconocer que para nosotros es imposible salvarnos, mis hermanos. Y que la única manera de salvarnos, mis hermanos, es entregarnos a Jesucristo, vivir para Él, mis hermanos, estar dispuestos a públicamente, mis hermanos, tomar la cruz del Señor y a llevar el vituperio de Cristo, mis hermanos, así como estuvo dispuesto Moisés, mis hermanos, dejando, ¿cierto?, los deleites de la casa de Faraón. Él estuvo dispuesto, mis hermanos, como dice ahí en Hebreos capítulo 11, a llevar, ¿cierto?, los sufrimientos, los vituperios de Cristo, mis hermanos. Entonces, así también nosotros tenemos que estar dispuestos, y que Dios nos ayude en este punto, mis hermanos, a saber esto. Entonces, que no se los cuele en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros nos podemos salvar. Que no se cuele en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos, que podamos vivir una vida cómoda, una vida tranquila en este mundo, sin sobresaltos, sin pena, sin angustia, mis hermanos, y que eso, mis hermanos, nos indica que está bien, ¿no, hermano? Cuando empezamos a vivir un evangelio así, hermano, donde como que no hay problema, hermano, es una cosa rara, hermano. Eh, en realidad, a lo mejor, los hermanos antiguos exageraban mucho este punto del sacrificio, pero fíjese que yo creo que no exageraban tanto. Si lo vamos viendo en la palabra de Dios, yo creo que estaban bien en lo cierto. Nosotros a veces, hermano, con esta filosofía que también se nos metió a nosotros de yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, pero a veces, hermano, nosotros estamos criando personas, y hablando de criar no solamente los hijos naturales, sino que también los hijos espirituales, lo estamos criando, lo estamos privando, mis hermanos, de la única manera en que ellos puedan acudir más a Jesucristo, ¿ah?, que es a través del sufrimiento, es a través del dolor. Y no es que nosotros nos encarguemos de que la gente sufra, si es que usted póngase a trabajar en el Evangelio y se va a dar cuenta cómo va a sufrir, ¿ah? Póngase usted, hermano, que le digan ya, sabe que usted ahora va a ser predicador, sabe que usted va a estar a cargo del punto, sabe que usted va a estar a cargo del coro, déjenlo ahí nomás. Y va a ver cómo se va a levantar la tormenta, cómo se va a levantar el conflicto, cómo se va a levantar, mis hermanos, y cómo va a surgir una lucha en usted y en mí, mis hermanos, por querer servir a Dios. Cuando uno está, hermano, a veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto, los que estamos aquí, hermano, que a veces estamos en la clase, o a veces, muchas veces, en el punto de predicación y estamos solos, ¿no?
Pero ahí, mis hermanos, uno tiene que echar mano, ¿cierto? A la vida eterna, echar mano, mis hermanos, a este depósito bendito del Evangelio y salir con la tarea adelante, pues, hermano. Entonces, pero como nosotros a veces estamos con esta idea de que no, que los hermanos no sufren tanto, le buscamos la acomode por aquí, por allá. No, pues hermano, entonces la gente antigua, eh, ¿cuántos retos se lleva uno, hermano? ¿Cuántas tiradas de oreja? ¿Ah? A veces de los hermanos, a veces de los papás de uno, ¿no es cierto? De los parientes de uno, porque así era antiguamente, hermano. Entonces ahora como estamos en una época tan cómoda, nos cuesta darnos, o sea, no nos damos cuenta, hermano, que la manera, hermano, de poder crecer en el Evangelio es tomando la cruz del Señor, ¿cierto? Como a veces pasa, ¿cierto? Que seguramente usted ha escuchado mucho esto de una guagua que está llorando, ¿no? Dejen que la guagua llore para que críe pulmones. Entonces, nosotros, hermano, no dejamos que la guagua llore, no cría pulmones y como no la dejamos llorar, tampoco se alimenta. No, que no le pase nada, ¿cierto? Pero entonces, hermano, la guagua sabe que se va a terminar muriendo. No queremos que llore, no queremos que haga nada. Entonces, a la larga, hermano, ¿cierto? Como dice el tango, guagua que llora no mano, hermano. Entonces, así también, hermano, caemos en este error, hermano, cuando a veces tratamos de acomodar el Evangelio, acomodar la palabra de Dios, mis hermanos, y acomodar nuestra vida a las cosas de este mundo, en este dicho tan chileno, hermano. No creo que en otra parte del mundo se dé tanto esto, hermano. Y puede ser porque como es verdad, hermano, si uno echa memoria a lo que ha cambiado en nuestro país, para la mayoría de nosotros, hermano, ha sido un cambio tremendo. Entonces, nosotros tenemos eso en la mente, ¿no? Que nuestros hijos no pasen, que nosotros pasemos. Pero, hermano, esa situación, que a lo mejor, miren, en el mundo material, en el mundo del trabajo, puede ser, pero yo también digo que está por ahí nomás, pero en la iglesia no, hermano, porque estamos privando, hermano, a las personas, a los hijos de Dios que están entrando al Evangelio, lo estamos privando, hermano, de la forma de poder crecer, de la forma de poder desarrollarse, de la forma, hermano, de poder dar fruto. O sea, imagínense si nosotros aplicáramos ese criterio al apóstol Pedro y Juan, que después, mis hermanos, de haber hecho ese tremendo milagro ahí en la puerta del templo, ¿cierto? Y son llevados delante del Sanedrín, mis hermanos, ellos recibieron, mis hermanos, recibieron azotes por causa del Evangelio. Y ellos lo tomaron como bendición por su voz. Pero a lo mejor si nosotros hubiéramos estado ahí, le hubiéramos dicho a Pedro y Juan, ¿sabes que no? Arráncate por aquí, ándate por allá. ¿Ah? Trata, quédate callado, no hablís tanto. ¿Ah? Hubiéramos tal vez tomado al cojo y lo hubiéramos llevado para otro lado, usando un chilenismo, ¿cierto? Para poder pasar piola. Que Dios tenga misericordia, hermano. Entonces, tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que negarnos nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos que entregarnos al Señor Jesucristo porque Él es la única fuente de salvación, mis hermanos, porque Él es la vida, ¿ah? Porque Él tiene vida, mis hermanos, y vida en abundancia. ¿Ah? Y todos, mis hermanos, nosotros no somos autosuficientes, somos dependientes del Señor, por eso Él se coloca como la vid verdadera, Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos, no somos los brotes que salen de la paja, mis hermanos, esos somos nosotros y estamos destinados a llevar muchos frutos, mis hermanos, y el deseo del Señor es eso, que llevemos muchos frutos, hermano. Entonces, que nuestra vida se vaya desarrollando, hermano, como tiene que hacerse. Por tanto, no privemos, tenemos que tener cuidado, hermano, ¿cierto? Ese ejemplo, hermano, esa historia que cuenta el obispo Isaac es muy buena. Cuando tenían un problema en Talcahuano, ¿cierto? Fue a ver al papá, al pastor Herminio, y él le explicó el problema, no me acuerdo qué problema era, pero él le explicó el problema y el pastor le dijo, ya te voy a contestar, lo tuvo todo el día ahí, pues hermano, sin darle una respuesta. Y, y cuando el pastor ya por la hora tenía que volverse a Talcahuano, el obispo Isaac Seguel, ¿cierto? Le pregunta a su papá, bueno, papá, ¿qué hago con el problema? Y el pastor Herminio le dijo, aprende, pues, arréglatelas, aprende a arreglártelas tú solo. ¿No?
Lo miró, ¿cierto? Cierto, me acuerdo de ese gente que hace reír, pero le veo entre los lentes, dijo, bueno, esto te va a servir para aprender. Entonces, así también, pues, hermano, eh, nosotros esto es, hermano, es como, eso, ¿usted se acuerda de esos libros del colegio que venían con una lección? Entonces, a veces a uno le da los libros con la lección hecha, pues. Ya la persona que había tenido el libro antes había hecho, completado, ¿cierto? Los ejercicios de matemáticas ya estaban listos, estaban hechos, entonces uno no tenía que hacer nada, hermano. Uno así no aprende ni una cosa, hermano. Hay que entregar el libro, mis hermanos, a los hermanos de la iglesia, y que cada uno tome su librito y haga los ejercicios, mis hermanos, que conllevan el ser el ser un hijo de Dios, el dedicarnos a la palabra, mis hermanos, el dedicarnos a la oración. Y si eso, mis hermanos, conlleva sufrimiento, que Dios nos ayude a pasar por ahí. Por supuesto, hermano, insisto en este punto, nosotros no estamos para colocarle carga a nadie, ni para hacer que la gente sufra, ni para recomendar a que la gente, como decíamos la lección pasada, se coloque por otro, en los zapatos para ir al punto, ¿cierto? O que nos vayamos a todo sol, ¿cierto? No, 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 no tiene que ver con eso, sino que el hecho de servir a Cristo, mis hermanos, va a traer conflicto, va a traer aflicción, va a traer aspereza, va a traer, hermano, situaciones que van contra lo que nosotros queremos. ¿Mm? Eh, ¿Cierto? Es el negarse a nosotros mismos. Yo siempre, y seguramente ustedes ya me habrán escuchado este ejemplo, pero lo voy a volver a colocar, porque yo siempre cuando me acuerdo de esto, y conociendo a la persona que le pasó esto, yo lo encuentro algo admirable, hermano. O sea, este famoso hermano Alejandro de allá de Iquique, mi hermano, él fue pampino, él trabajó en La Pampa, hermano, y estando en la oficina salitera, mis hermanos, se produjo una pelea, y a su señora le pegaron en la pelea, hermano, ¿no? Un hombre le pegó a su señora. Y el hermano Alejandro, mis hermanos, un varón de Dios, hermano, un tremendo, un hombre sencillo, hermano, cariñoso, pero severo, hermano. El hermano era pero disciplinado, pero esa mezcla rara, mis hermanos, de ternura y disciplina que tenía él, el hermano dijo, le pegaron a mi señora, yo estoy a cargo del local de acá, de la clase, de la pequeña clase que tenemos en esta oficina sanitera. Lo que hizo el hermano pidió cambio y se fue de ahí. Tomó a su señora y creo que tampoco esperó a que le dieran el cambio. El hermano se fue, renunció y se fue a otro lugar. ¿Y por qué? Dijo, yo no quiero defenderme ni por esto infamar el evangelio. Que la gente hable mal, ¿cierto? Mire, el hermanito, mire lo que hizo. Y a lo mejor teniendo todo el derecho, hermano, humanamente, a lo mejor de salir en defensa de su esposa, el varón se fue, se fue con su señora y se fueron a otro lugar. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, hay momentos difíciles, hay momentos de pena, hay momentos de angustia, pero si es por causa de Cristo, si es por lo que Dios está haciendo en nosotros, si es por querer ejercer lo que Dios nos manda hacer, si es por amar lo que Dios nos manda amar, por ejemplo, que amemos a nuestros enemigos, que los perdonemos, que oremos por ellos. Si sufrimos por eso, hermano, y si lo hacemos, déjeme decirle que nuestra vida la vamos a hallar. Y termino con esto, hermano. Y el versículo 27 tiene mucha relación con lo que estamos diciendo en estos instantes, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ah? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor viene con pago, el Señor viene con recompensa. En este mundo a lo mejor usted no va a encontrar recompensa. En este mundo no, tal vez no vamos a encontrar aplauso. En este mundo no vamos a encontrar reconocimiento. En este mundo tal vez por servir a Cristo no vamos a encontrar ni comodidad, ni morada, ni ninguna cosa. Pero el Señor dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre, o sea, en una manifestación gloriosa. Dice, bueno, cuando el Señor aparezca para buscar a sus hijos, ¿cierto? Él va a pagar cada uno conforme a sus obras. Entonces, nosotros somos salvos por fe, pero esa fe, ¿cierto? Como dice Santiago, esa fe tiene que ser viva. Y esa fe viva, mis hermanos, se manifiesta a través de los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Las obras que nosotros hacemos. Y esas obras, mis hermanos, a nosotros nos van a dar, van a ser recompensadas.
todo lo que hayamos hecho por causa del Evangelio, todo lo que hayamos ofrendado, todo lo que hayamos ayudado, mis hermanos, eso el Señor lo va a recompensar. Todo ese tiempo que a lo mejor usted perdió, que dijo, pucha, yo puedo haber pasado este tiempo con mis hijos, puedo haber pasado más tiempo con mi señora, todas esas cosas que a lo mejor usted perdió, hermano, van a ser recompensadas. Y el Señor le dice a sus discípulos más de 100 veces, van a ser recompensadas en esta vida y en la venidera. Entonces, el Señor viene con recompensa. Entonces, no nos, ¿cuánto se llama? No nos desinflemos aquí, que viene sufrimiento, que viene cruz, que viene pena, que viene tristeza. Sí, hermano, viene. Es verdad que viene, pero hay recompensa. ¿Ya? No se desanime usted, no se me venga abajo, no le dé fatiga, ¿cierto? No nos desmayemos aquí diciendo, ay, lo que nos toca sufrir. No, veamos, mis hermanos, que hay un premio, que hay delante de nosotros una corona eterna en los cielos, la cual el Señor nos va a entregar a cada uno de nosotros que hemos perdido en nuestra vida en este mundo y se la hemos entregado a Él y hemos vivido por Él y para Él y Él nos va a pagar a cada uno conforme a lo que nosotros hemos hecho. El Señor viene con recompensa, y esa semana es una promesa tremenda. Por tanto, si el Espíritu de Dios está en nosotros, esto nos va a ayudar, hermano, el recuerdo de esta promesa, y el Señor viene con recompensa, nos va a salir, nos va a servir, mis hermanos, para ponernos de pie nuevamente y seguir adelante y no desmayar, hermano, y no tratar de vivir tampoco un evangelio que estemos llorando. No, hermano, porque hay una recompensa. Sí, sí, esta cosa es así. Hermano, es cuando usted está en un trabajo y tiene harta pega, hermano. Tiene harto trabajo, tiene una pega que no lo deja estar tranquilo, que no lo deja, usted no puede descansar. Usted no tiene un momento para sentarse a tomarse un café, ¿cierto? Cuando está atareado, hermano, pero usted sabe que en algún momento va a llegar la hora de salida. En un momento va, ¿cierto?, a sonar la alarma que dice se acabó la jornada y usted va a poder descansar. Usted sabe que estando atareado, complicado, mis hermanos, sacrificándose por su trabajo, usted sabe que, oye, ¿sabes qué? El sueldo es bueno. ¿Ah? El sueldo es bueno, ¿no? Al final vale la pena todo lo que estoy haciendo. Mire, con esto termino, ya que me acordé de Iquique, hermano, una vez en Iquique recibimos un pedido, hermano, de hacer 1000 empanadas para la Marina, 1000 empanadas, hermano. Y todo a mano, porque en esa época donde yo estaba con la hermana María y con el hermano Ignacio, no había máquina para picar cebolla, no había máquina amasadora, ni una cosa, todo a mano, hermano. Estuvimos como 3 días, mis hermanos, trabajando como 18 horas diarias, hermano, para poder sacar la tarea. Pero la plata que nos llegó después ah, fue una buena recompensa, hermano. Pudimos hacer una tremenda entrega, una tremenda ganancia para nosotros, porque el pastor lo permitía para nosotros y para la iglesia, hermano. Una tremenda cantidad de plata. Que el pastor, mis hermanos, el pastor René Molina agarraba la plata y empezaba ya, hay que pagarle al caballero de los ladrillos, al caballero de los bloques, de la arena, de los fierros, empezaba, hermano, la plata, pero era todo porque si usted un día va a Iquique, vaya ahí cerca de la Teletón y a ver el templo, un tremendo templo, hermano, que algo mío hay por ahí también, eh, pocos saben, pero algo mío hay en ese templo, hermano. Entonces, esa es la recompensa, hermano. Es algo que a lo mejor ahora hay sufrimiento, ahora hay dolor, pero cuando usted está en un buen trabajo, con un buen patrón, sabe que la recompensa va a ser buena. Sobre todo, yo me acuerdo, en la construcción se pasa mucho eso, cuando se hacen los trabajos a trato. Oye, sácame tantos muros, ¿ah? Y después, al final de mes, yo te arreglo. Y viene una buena recompensa, hermano. Eso es lo que nos viene a nosotros, hermano. Así que no nos desinflemos, no nos desanimemos, no nos vengamos abajo, no nos fatiguemos, mis hermanos, no nos desmayemos en esto, porque la cosa no es fácil, ¿ya? En este sentido, pero si le colocamos el otro sentido, y esto es la cosa contradictoria que tiene ese evangelio, porque el Señor dice también, pues, hermano, ¿ah? Mi yugo es ligero y fácil de llevar, es ligera mi carga. Entonces, ¿por qué es ligera? Porque tenemos una recompensa tremenda más adelante, pero hay que llevarla, pues, hermano. Que en esta noche el Señor nos bendiga, hasta que ciencia su palabra,
Vamos a entregar el servicio de nuestro pastor, ¿cierto? Para que él quede con la congregación. Buenas noches, estimado hermano. Yo no sé si en mi computador, que la verdad de las cosas es que varias veces he visto que se van las fotos, la imagen de ustedes. En este momento solamente veo a Rodemil en la pantalla. No sé si es un problema de mi computador o la señal está mala. Pero bueno, yo doy gracias a Dios, hermano, por la vida, por la salud y también en este día, en esta semana hemos podido realizar algunas visitas. Agradezco también a mi hermano Luis González, que me llevó en la ida y en la vuelta a visitar a nuestro hermano Patricio Torres. Estuvimos con él anteayer. Eh, Largo el viaje, hermano, pero nos encontramos con él, con su esposa también. Eh, Nuestro hermano tenemos que orar por el hermano Francisco porque la próxima semana lo van a operar de la columna vertebral. Él nos va a informar el día, pero yo le ruego que oremos por su salud. Lo trágico de ese viaje a la casa de Patricio fue que estábamos conversando ya cerca de 8:30, cuarto de las 9, cuando se produjo un incendio, dos casas, pero al frente de la casa del hermano Francisco. Hubo bastante temor porque los bomberos se demoraron mucho en llegar, así que pero llegaron, hermano, y lograron salvar, se quemaron dos casas y salvar la tercera. Así que agradezco al hermano Luis su buena voluntad. También, hermano, ayer, acompañado de Rodemil, fuimos a visitar a nuestro hermano César Ramírez, de ahí de la casa de los Timbales. Bueno, el hermano fue operado, hermano, tenía un quiste en la cara, en el costado izquierdo, hermano, y lamentablemente era un quiste de cáncer, cancerígeno. Lo operaron, se lo sacaron, se lo extrajeron, y hoy día el hermano César tenía que estar ahí también yendo a que le sacaran los puntos y le realizaran la operación. También lo encontramos, bueno, está su esposa, una hija, hermano, que uno la conoce tantos años, y que si la él está escuchando ahí donde la hermana Carol Tello, se acordaba mucho de ella y le mandaban saludos y esperaba que fuera a verla. Y hoy día en la mañana, hermano, estuve visitando también a nuestra hermana Julia Vilche, que sabemos que está saliendo de su operación, hermano, pero está bastante mejor, gracias al Señor. Pero también me encontré con la novedad de que la hija de ella, no la Jackie, sino la otra niña, estaba en la casa también, tuvo un problema con un tobillo, pero de alguna manera le sirvió a la hermana de compañía para que ella no haga ninguna cosa, así que para que oremos también. También, hermano, mañana tengo que volver temprano a la municipalidad de Huechuraba porque tengo una reunión, hermano, para ver el asunto de la construcción de la clase. ¿Ah? Requerir información, hermano, y vamos a estar yendo. Hablé con la hermana Evelyn para que vamos a ver si mañana yo quiero ver cómo está la casa, la parte de atrás. Ellos ya no están viviendo en la clase, están ahí, y nosotros necesitamos, hermano, para que antes que Jorge se ponga a trabajar en la construcción de una empresa, para poder ver, hermano, y empezar a desarmarle la casa. Así que yo les ruego que oremos en este sentido, hermano, para sacar esta tarea adelante, ¿no? Así que Dios les ayude y el Señor les guarde. Y lamentablemente, hermano, estos días han sido medios complicados de salud. Tenemos grave allá en el hospital La Higuera de Talcahuano a nuestro pastor José Seguiel Díaz, ¿no? Él sufrió un derrame cerebral. Todos estos días yo estaba conversando con la hija, con Margaret, y el diagnóstico es muy complicado, muy complicado. Hasta ahora el pastor ha estado inconsciente, hermano, está sedado. Hoy día ya tenía una reunión con un médico especialista en la materia, porque, bueno, la madre, lo bueno es que ella trabaja en un Cefam, conoce esto, ella sabe los riesgos que puede sufrir el pastor. ¿Ah? Y ellos están orando para que si Dios lo va a dejar con vida, lo deje con vida, pero sano, porque
el cerebro, hermano, es un punto del cuerpo muy complicado. Y hoy día yo también en la tarde estuve conversando con el pastor Pedro, porque tenía algunas cosas que en mi memoria, hermano, y que lamentablemente eran ciertas. El José en su tiempo de joven, hermano, fue boxeador, igual que el otro hermano, el Tito. Entonces, cuando estaba haciendo el servicio militar, que fue en el tiempo que estuvimos a punto de ir a la guerra con los argentinos, eh, el José estaba en Punta Arenas. A él le tocaba hacer guardia, pero también practicaba el boxeo. Estuvo peleando, hermano, después se vino, se fue al paraíso también. Y ahí me contaba el Pedrito que, bueno, ahí se encontró con uno más gallo que él. El hermano lo dejó muy mal. Le ganó la pelea, pero lo malo que lo dejó mal, hermano. Me dijo, honradamente, me dijo, el ojo se lo dejaron como palta, me dijo, hinchado, me dijo, claro. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Tengo esa preocupación. Le dije que yo me acordaba que a él le había practicado el bosque, posiblemente esos golpes, hermano, pues el buen de un deporte muy, muy violento y muy peligroso. Es cosa de ver a este negrito famoso, el Kisu Clay o Mohamed Ali, que se cambió el nombre, cómo quedó en su edad, hermano, anciano ya, con serios problemas, hermano, de su cabeza, muy complicado. Entonces, yo creo que eso también le ha pasado a la cuenta del pastor, porque el pastor se sufrió un golpe en la iglesia y se pegó en la cabeza. Estuve hablando con Pedro y ahí Pedro me contó qué pasó. Se le golpeó la cabeza y después el pastor, como le gusta hacer el ejercicio, salió a la calle y estuvo haciendo barra. Y ahí se vino el suelo, hermano, y fue a parar al hospital. Así que yo le ruego que oremos por el pastor José y por su esposa y la iglesia también, que también está sufriendo. Y también, hermano, estuve hablando con el hermano Paul, también el pastor Abelardo Gutiérrez sufrió un accidente, hermano, se cayó en la casa, sufrió un golpe muy severo y quedó hospitalizado en el Hospital Salvador. Hermano, y posiblemente hoy día mismo o mañana lo van a dar de alta, porque el pastor tiene un problema que él no tiene fuerza en la mano derecha, porque esta pieza de acá, en el rotor que está aquí, no le funciona. Entonces él trató de evitar la caída, pero no tiene fuerza en la mano, porque se fue de punta y cayó no. Aparte de eso, no tiene mayores consecuencias. Así que yo le ruego, tenemos hartos hermanos enfermos dentro de nuestra propia iglesia, más esta carga, hermano, que Dios los pone de orar, tanto por el pastor José como por el pastor Abelardo, para que Dios tenga misericordia de ellos y los levante. También mi esposa, que veo que llegó, porque ella está en su casa, yo estoy en la mía, separada por la muralla, que andaba visitando. Yo no sé si ella tendrá algo que agregar, que decir, antes de pedir la bendición. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. Justo estaba levantando la manito. Saludo a todos mis hermanos del estudio bíblico. Y bueno, importante lo que decía nuestro pastor respecto a la situación grave que hemos vivido durante este año, mi hermano, con tantas partidas de nuestros hermanos. Comenzamos el año y estamos terminando el año con con velorios y funerales. Así que obviamente que, como reitera nuestro pastor, debemos estar orando por nuestros hermanos que están enfermos. Así que por lo mismo que quería también reiterar que nosotros el sábado, como cuerpo de Dorca, tenemos también cadena de oración en nuestros hogares. ¿Ya? De esta manera vamos a terminar el mes también con nuestras actividades y vamos a cerrar con esta cadena de oración desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Así que también quiero hacer la invitación a las hermanas que están presentes. En realidad no hay muchas hermanas que están conectadas en este momento, pero para que también ahí en la clase mañana también puedan dar el aviso. Ya cada hermana toma una hora de oración, hay una lista y cada hermana tiene una hora. Así que se comienza a las 6 de la mañana y así cada una va tomando su horario y toma 5 minutos más, por supuesto, para que la otra hermana entre también a la oración y de esta manera no se corte la cadena. Así que, y por lo mismo, mi pastor, para que usted también me ayude y podamos hacer una lista de por lo que debemos orar y poder también enviar ¿no es cierto?, estas peticiones al grupo de Dorca. Muy bien. Y por otra parte también, bueno, como usted estaba hablando de las visitas,
ya fui a ver a mi hermana Gladys Layton y quedó muy contenta ya con la visita. Anteriormente también fui a ver a mi hermana Julia. Ella está convaleciente y se está recuperando. Bueno, y esto es todo por motivo de la oración, mi hermano. La iglesia cuando ora realmente, y lo hacemos así de esta manera, con fe y en comunión, unidos, el Señor responde también nuestro clamor. Así que por lo mismo también queremos intensificar la oración, especialmente, bueno, por nuestro hermano Patricio, que también tiene un problema serio también en su espalda. Y bueno, y para que mis hermanos que están también delicados también se recuperen, ¿ya? Y bueno, también quería recordar, también estuve visitando a mi hermana Alicia Jara, ya ella se cambió de hogar y afortunadamente está mucho más cerca. Ya ella estaba en San Bernardo anteriormente y ahora se cambió aquí cerca ahí del Parque Cauciño, ahí en la estación Metro Rondizoni. Ahí se encuentra ella, está como a 2, 3 cuadras de ahí. Así que está mucho más cerca para, digamos, bueno, poder visitarla con mayor regularidad. Y bueno, ella se acuerda de toda la iglesia, se acuerda de su pastor Samuel, se acuerda del coro, se acuerda de las Dorcas. Así que yo mandé un saludito que ella envió a todas las hermanas de las cuales ella se acuerda. Ella quiere venir a la iglesia, mi pastor, y quiere que la vayan a buscar. Un día ella tiene la libertad de salir un día viernes y que la lleven un día domingo en la tarde de vuelta. Así que hay que ver y analizar eso, cómo lo podemos hacer. Así que también le mando mucho cariño a la familia y a la tía Eli, se acuerda de su tía Eli, de la Stephanie, se acuerda de la Camila, así que si Eli me está escuchando, hay que programarnos con eso para poder, antes que termine el año, poder ir a buscarla y tenerla en la iglesia con nosotros. Así que eso, mi pastor, gracias por la oportunidad y bueno, que Dios nos ayude en esas tareas que tenemos por delante. Muy Amén. bien. Vamos a pedir entonces la bendición del Señor. Dios mío y Padre Celestial, antes de despedirlo, Dios mío, de estos servicios de carácter espiritual, Señor, que es tan importante para el desarrollo y el crecimiento de cada uno de nosotros, que tú tengas misericordia, extiende tu mano, Señor, y visita al pastor José, que está ahí en el hospital La Higuera, Señor, los pastores Abelardo Gutiérrez, Padre mío, a nuestro hermano César Ramírez también, que está enfermito, a nuestro hermana Julia Vilches, Padre Celestial, también a nuestro hermano de la clase de los timbales, Padre mío, que algunos están en delicada salud, mi hermana Carmen Jara también, que tú la guardes, Padre Santo, son ancianos de la iglesia, extiende tú la mano sobre ellos, trae vida y sanidad a cada uno de tus hijos, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y hermano, buenas noches. Buenas noches, saluditos a todos, bendiciones. Buenas noches. Chao, Saray. Chao, mi No, hermano. ya. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. María Fernández, mi hermano. Buenas noches. Espérate. Buenas noches. Gracias, pastor. Gracias, Buenas hermano noches. Joaquín.